Ottawa espera lograr un acuerdo arancelario con Washington antes de la cumbre del G7. Canadá prepara represalias si fracasan las negociaciones arancelarias con Donald Trump. Canadá será uno de los países más afectados por la ralentización económica mundial. Los diputados en la Cámara de los Comunes adoptan la reducción de impuestos prometida por los liberales. Decenas de canadienses marcharán hacia Gaza para exigir el fin del bloqueo israelí. Esta es Radio Canadá Internacional. Bienvenidos a la actualidad canadiense en 10 minutos en esta primera semana de junio de 2025. El primer ministro Mark Carney dijo este 4 de junio que su gobierno se encuentra en intensas discusiones con Washington después de que Trump impuso un incremento de los aranceles al 50% sobre el acero y el aluminio, sectores vitales en la economía canadiense. Los nuevos aranceles al acero y el aluminio son ilegales e injustificados, declaró Carney a la prensa antes de una reunión del grupo parlamentario liberal, añadiendo que es una mala idea para la industria y los trabajadores estadounidenses y especialmente para la industria canadiense. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el 3 de junio una orden ejecutiva que formaliza el aumento de los aranceles aduaneros sobre el acero y el aluminio importados a Estados Unidos al 50%, arancel que entró en vigor este pasado 4 de junio. Una fuente de alto nivel, familiarizada con las discusiones, dijo que Ottawa espera llegar a un acuerdo con la administración Trump antes de la cumbre del G7, que se llevará a cabo del 15 al 17 de junio en Alberta y a la que asistirá el presidente estadounidense. Están escuchando La actualidad canadiense en 10 minutos, un podcast de Radio Canadá Internacional. El primer ministro Mark Carney dijo que Canadá está preparando más medidas de represalia contra Estados Unidos en caso de que fracasen las negociaciones con Trump para poner fin a los aranceles recientemente duplicados sobre el acero y el aluminio. Estamos en intensas negociaciones con los estadounidenses y al mismo tiempo estamos preparando represalias si esas negociaciones no tienen éxito, dijo Carney en la Cámara de los Comunes durante el periodo de preguntas del 4 de junio. El gobierno canadiense se encuentra bajo una creciente presión para demostrar fortaleza tras el último golpe económico del errático presidente estadounidense Donald Trump contra Canadá, cuyas consecuencias serán devastadoras para las industrias del acero y el aluminio en el país. El crecimiento económico mundial se está ralentizando más de lo que se esperaba hasta hace apenas unos meses, mientras continúan las consecuencias de la guerra comercial de la administración Trump, dijo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, este 3 de junio, señalando que Canadá figura entre los países donde esa ralentización será más aguda. La OCDE revisó a la baja sus proyecciones, recortando sus estimaciones de marzo, que preveían un crecimiento del 3.1% este año y del 3% en 2026. La economía mundial se encamina a reducir su crecimiento del 3.3% registrado el año pasado al 2.9% en este 2025 y 2026, según la OCDE. Esa ralentización se concentra en Estados Unidos, Canadá, México y China, y se espera que otras economías experimenten ajustes menores a la baja. La OCDE proyectaba que el crecimiento económico de Canadá se reduciría al 1.5% en 2024, al 1% en 2025 y al 1.1% en 2026,
Todo esto debido a las tensiones comerciales con Estados Unidos, país que durante mucho tiempo fue el mayor mercado de exportación de Canadá. En Ottawa, los diputados en la Cámara de los Comunes votaron por unanimidad este 5 de junio a favor del recorte de los impuestos sobre los ingresos prometido por los liberales. Los liberales de Mark Carney prometieron durante la campaña electoral implementar la reducción de 1 punto porcentual en la tasa impositiva marginal más baja, reduciéndola del 15 al 14%. El primer ministro Mark Carney prometió implementar la reducción de impuestos para el Día de Canadá, que es el 1 de julio. Los liberales afirman que este recorte impositivo ahorrará a las familias con 2 ingresos hasta $840 al año para el 2026. Decenas de canadienses se preparan para viajar a Egipto con el objetivo de participar en una marcha internacional que les llevará hasta la frontera con la Franja de Gaza el 15 de junio y allí exigir la apertura de un corredor humanitario hacia el territorio palestino asediado y bombardeado indiscriminadamente por Israel. En este movimiento, que se describe como no violento, independiente y apolítico, participan también ciudadanos de más de 60 países, incluyendo Francia, España, Bélgica, Irlanda, Grecia, Japón, Brasil y Australia. La delegación canadiense estará formada por entre 75 y 125 personas, según uno de los organizadores contactado por el difusor público canadiense Radio-Canada. Según los organizadores de la marcha, el objetivo de su iniciativa es principalmente crear presión moral y mediática internacional para denunciar la injusta y dramática situación provocada por el bloqueo israelí. La delegación canadiense también condenó la inacción de Canadá ante la magnitud de la tragedia. Manuel Tapial, uno de los coordinadores de la delegación canadiense en la Marcha Mundial a Gaza, declaró que debemos poner fin a este genocidio que estamos presenciando en directo en nuestras pantallas de televisión y en nuestros teléfonos. En una publicación en la red social X, el 3 de junio, el Departamento de Desarrollo de Canadá instó a Israel a permitir la reanudación inmediata y sin trabas de la ayuda humanitaria entregada por Naciones Unidas en Gaza. A continuación, Paloma Martínez nos da algunos detalles sobre otros temas presentados esta semana en nuestro sitio en Internet. Gracias, Rufo. Esta semana les presentamos una entrevista con Soraya Martínez Ferrada, exministra federal que ahora busca ser alcaldesa de la ciudad de Montreal en la provincia de Quebec. La política de origen chileno presentó a Radio-Canadá Internacional sus propuestas enfocadas en innovar en la gestión de la ciudad y abordar la crisis de la vivienda. Una de sus principales motivaciones es el carácter multicultural y multilingüístico de la ciudad de Montreal. Montreal es una gran ciudad que tiene mucha diversidad. Mi historia como inmigrante es muy similar a las historias de muchos inmigrantes de Montreal y tenemos un idioma, una lengua que es común, el francés, ¿no? Pero es una riqueza del multilingüismo que es muy impresionante. En Montreal muchos hablan 2, 3 idiomas. Entonces yo creo que podemos ver todo lo que es también el Quebec y el Canadá dentro de esta ciudad de Montreal y por eso yo me siento muy cerca de Montreal y no porque me faltaba algo en el federal, al contrario, yo creo que puedo traer mucha de experiencia de lo que yo pude adquirir en federal a la municipalidad. Esta semana también les proponemos un tema de finanzas personales en el verano. Nuestra colega María Gabriela Aguzzi conversó con 3 madres de familia en distintas provincias de Canadá para conocer cómo se organizan y así evitar que las actividades estivales afecten el presupuesto familiar.
Una de ellas es Eglis Delgado, una venezolana canadiense que vive en Waterloo, Ontario. Eglis contó que una de sus principales estrategias es planificar con anticipación las actividades de sus hijos, como los campamentos de verano, lo que permite mantener un control de los gastos. Eglis Delgado. Yo soy una persona muy planificada. Yo planifico mi verano desde el año pasado. Si tus hijos van a los community center, a las actividades de community center, tú tienes que planificar mucho antes de que comience. Si ya tú no tienes planificado tu verano en enero, ya perdiste muchas cosas. Entonces, las mamás que vienen ahorita, vienen a planificar su verano, ya perdieron, tienen que pagar un dineral. Además, les presentamos a 2 bailarinas latinoamericanas en distintos momentos de sus carreras en el contexto de la compañía Le Grand Ballet Canadien. Desde 2018, la coreógrafa cubana Marina Villanueva comparte su larga experiencia como primera bailarina en Cuba y en el extranjero con Le Grand Ballet Canadien, mientras que Ana Sofía Nátera, bailarina venezolana formada en Quebec, se unirá a esta compañía cuyo elenco global incluye ya una quincena de talentos latinos e hispanos. Marina Villanueva es la coreógrafa del ballet Don Quijote, actualmente en cartelera, una pieza que tiene un gran valor emocional para ella, pero también un gran valor artístico. Mira, Don Quijote, como El lago de los cisnes, son de los ballets que más gustan, inclusive en Rusia, los gran ballets rusos en sus inicios, siempre El lago de los cisnes y Don Quijote fueron de los ballets más representativos. Que Don Quijote es un ballet que por primera vez se aleja de los personajes místicos, o sea, y realmente viene a desarrollar las danzas populares. Una pantomima que dibuja cómo es la España real, con los personajes reales de España, los toreros, los gitanos, la gente de pueblo. Y es un ballet sumamente colorido, muy alegre, y sobre todo porque el amor triunfa. Y es todo por nuestra parte esta semana, Rufo, y querida audiencia, muchas gracias. Será hasta la próxima. Muchas gracias. Aquí llegamos al final de la actualidad canadiense en 10 minutos, un podcast semanal de Radio Canadá Internacional. Desde Montreal, Canadá, Rufo Valencia les agradece por su atención y será hasta la próxima semana.